Muy buenos días, querida familia MCI Constitución. Hoy estamos muy contentos de poder estar nuevamente en esta reunión familiar. Sé que hoy será un día de mucha bendición, donde Dios nos va a hablar y nos va a dar una palabra muy especial a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos días. Buenos días, muy bien, muy feliz, contenta, porque a través de esta reunión podemos nuevamente reunirnos, estar cerca de ti, estar cerca de todas las familias de MCI. Queremos enviarle un gran abrazo de parte de sus pastores. Les amamos, les extrañamos mucho. Sabemos que estamos conectados a través de la fe, a través de este medio. Y damos gracias al Señor por eso, porque estamos más cerca. Y hoy será un gran día donde Dios va a hablar a nuestras vidas. Si tú te has conectado por primera vez, si es tu primera reunión, queremos decirte que eres muy bienvenido. Hemos estado orando por ti. Sabemos que hoy Dios tiene una palabra para ti y para todos nosotros. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Es un hermoso día y sé que es un día donde Dios va a hablarnos. Así es. Bueno, pero lo primero es poner este tiempo en las manos del Señor, donde invitemos al Espíritu Santo que hoy Él tome el control absoluto de la enseñanza que hoy el Señor nos va a compartir a cada uno de nosotros. Te invitamos que donde tú estés, por un momento cierres tus ojos y nos acompañes en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque sé que a través de esta serie, Señor, llamada Hemos Vencido, tú hablarás, Señor, directo a nuestro corazón. Amén. Sé, Dios, que tú nos guiarás y nos enseñarás a orar de la manera correcta y poder, Señor, ejecutar las herramientas tan poderosas que tú nos has entregado, Señor, que es tu sangre. Te damos gracias, Señor, bendecimos a cada vida, a cada persona, a cada familia y declaramos, Señor, que hoy tu palabra, Señor, hará, Señor, un efecto poderoso en la vida de cada persona. Amén. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Y bueno, mi amor, ¿de qué va a tratar esta nueva serie? Háblanos un poquito de qué va a tratar eso. Bueno, la semana pasada ya estuvimos abriendo esta nueva serie a través de la gran enseñanza que aprendimos de el poder de la oración eficaz. Pero hoy Dios nos va a hablar acerca de algo muy importante, que es la entrada principal para conocer en profundidad el poder que hay en la sangre de Jesús. Y la verdad que esta semana, estudiando todo lo que viene para estas próximas semanas de esta nueva serie, yo he aprendido mucho también, porque hay un poder tan grande que Dios le ha dado a la iglesia, y podía ver cómo ya nosotros nos encontramos viviendo en los tiempos finales. Nos ha tocado vivir, somos una generación que nos ha tocado vivir muchas cosas a nivel país, nacional, pero también a nivel mundial. Y cuando nosotros estudiamos en profundidad la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todas las señales de los últimos tiempos son las que estamos viviendo ahora. Todas están cumplidas. Y la palabra de Dios dice, cuando veas que todas estas señales ya se han cumplido, es porque Cristo ya viene pronto por su iglesia. Y siento que como iglesia vamos a pasar a un mayor nivel a través de aprender lo poderoso que hoy Dios nos va a hablar, que es la entrada principal para que nosotros podamos conocer en profundidad el poder que hay en la sangre de Cristo. ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos conocer este poder? Porque solamente a través de este poder nosotros vamos a poder vencer. Bueno, la palabra de Dios dice que toma autoridad cuando nosotros la confesamos. Así es. Y hoy vamos a hablar acerca de las 5 confesiones del poder de la sangre. Por eso te vamos a invitar que por un momento nos acompañes al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta
la muerte. Lo primero que queremos destacar es que aquí hay 4 elementos muy importantes en este texto. La palabra está en un presente continuo y vamos a ir desglosando cada parte que describe este texto, y es muy importante, muy revelador que hoy lo podamos entender con claridad, porque la iglesia de Dios, que eres tú, que somos nosotros, vamos a tener la revelación de la palabra para poder ejecutarlo a través de la oración de una manera correcta, de una manera eficaz, como tú lo compartías, de que lo habíamos hablado el domingo anterior. Lo primero dice, y ellos. Cuando la palabra dice y ellos, se está refiriendo a ti. A nosotros. A nosotros, a ustedes. Entonces, lo primero que la palabra dice acá, y ellos, y nosotros, es lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo, le han vencido, ¿pero a quién? Nosotros hemos vencido, pero ¿a quién hemos vencido? Y se está refiriendo a el adversario, a Satanás, el diablo. Entonces vamos armando la oración y hasta ahora podríamos decir, yo, tú, todos nosotros hemos vencido al adversario, amén, a Satanás. Pero, ¿cómo lo hemos vencido? ¿Cómo poder vencer? Y ahí donde podemos entender que hemos vencido por medio de la sangre poderosa del Cordero de Jesús y de la palabra del testimonio. Y el cuarto elemento, que es muy importante, o sea, ya podemos decir, y yo, y tú, y nosotros hemos vencido al adversario por medio de la sangre del Cordero. Pero dice, y menospreciaron sus vidas. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y aquí me impacta mucho porque al decir y menospreciaron sus vidas, podríamos decir que es como un nivel de compromiso mayor. Comprometieron sus vidas hasta la muerte. Esto quiere decir que para ellos mantenerse vivo no era una prioridad. Pero ellos somos nosotros. Nosotros. Y eso es algo que a la vez nos está hablando Dios en esta mañana. Menospreciar nuestra vida hasta la muerte significa vivir hoy como el último día de tu vida. Si hoy tú tuvieras que vivir el último día de tu vida, pero alineado a la perfecta voluntad de Dios. Que nuestra prioridad sea hacer la voluntad de Dios. Exactamente, y no nuestra voluntad. Y eso encierra una vida de renuncia, eso encierra una vida donde realmente nos vamos a enfocar en el propósito por el cual nosotros nacimos. Y eso es una de mis oraciones que siempre le digo al Señor. A veces cuando siento que quizás no estoy como tan enfocada en lo que debo estar, siempre le digo, Señor, tú me creaste para hacer esto, lo que estoy haciendo hoy. Y ahí es como que digo, no. O sea, y es muy fácil a veces desenfocarse, porque uno todos los días tiene contacto con la palabra, pero a veces el afán o a veces lo que uno cree hacer lo correcto, a veces, como dices tú, muchas veces nos saca del propósito original. Claro. Porque cuando dice que y ellos han vencido por medio de la sangre, ¿cierto? Y del testimonio, dice, pero ellos menospreciaron sus vidas. O sea, como que lo más importante no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, sino lo que Dios quiere. Y hoy día Dios quiere que la iglesia se empodere y que aprenda a usar correctamente las armas espirituales que Él nos ha entregado. Es como cuando los hombres son llamados al servicio militar. Un soldado, cuando es llamado a prestar un servicio por su nación, ya sea una guerra, a algo en lo cual la nación está en juego, en ningún momento te dicen firme acá porque a su vida no le va a pasar nada. Y cuando nosotros somos llamados a dar nuestra vida para el propósito por el cual nosotros fuimos creados, debemos de saber algo,
que estamos entregando nuestra vida, que acá nosotros estamos entregando no solo nuestra vida, sino que nuestro futuro, el propósito también de nuestra familia, de nuestros hijos. Una de las cosas que con mi esposo siempre conversamos cuando abrimos el corazón es que podamos vivir en la decisión que tomamos, pero hacerlo bien. Y hacerlo bien nosotros hemos entendido que es hasta la muerte. O sea, es darlo todo. Es entregar nuestras generaciones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros años que nos quedan, porque entendimos que nosotros nacimos con un propósito y es de servir al Señor. Y también es importante decir que hoy día es el tiempo en que la iglesia tiene que tomar su posición en el lugar donde Dios quiere que la iglesia hoy esté. La iglesia hoy tiene que empoderarse de la palabra, tiene que entender de que nuestras armas son espirituales, que nosotros no tenemos que contender con la gente, pero sí nosotros tenemos una gran autoridad que el Señor nos ha entregado. Por eso el texto dice, y hemos vencido por medio de la sangre. Ahí es donde está nuestra victoria, por el poder de la palabra, por la confesión de la palabra, por en todo momento, en todo lugar, testificar lo que la sangre preciosa, lo que la sangre bendita de Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Y aplicar esa sangre en todo lo que hagamos, en nuestro hogar, en la familia, con los hijos, en el sector donde vivimos, en nuestra nación, que hoy Chile necesita que la iglesia hoy clame al poder de la sangre y que cubramos toda la nación a través de esa preciosa sangre que brotó de el cuerpo de Jesús. Cuando uno entiende el poder que tiene la sangre de Jesús, también ahí entendemos que es un arma poderosa, poderosa para vencer toda obra del enemigo. Es solo declarar lo que la sangre de Jesús ya hizo. Por eso la palabra dice, hemos vencido por medio de la sangre. Ahí está nuestra victoria. Y es también lo que pudo experimentar el pueblo de Israel. Recordemos, y si vamos al texto de lo que dice el Éxodo capítulo 12, fue ese momento donde el pueblo de Israel estaba muy comprimido, estaba viviendo en una esclavitud, en una tierra extraña que era en Egipto, donde quizás no eran muy bien mirados, quizás llevaban muchos años, 430 años viviendo en esclavitud. Y esa noche específica, donde vino una mortandad impresionante sobre Egipto, fue, pero muy específico, el poder de la sangre de Jesús. ¿Qué fue lo que la sangre de Jesús hizo esa noche sobre el pueblo de Israel, que fue tan poderosa? Fue un arma tan potente que obviamente trajo protección sobre todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Así es, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos narra cómo fue esa noche. Y sabemos que hay una serie de procedimientos. Los vamos a resumir en que Dios a través de Moisés da instrucciones para el pueblo de Israel. Y era de suma importancia que cada varón de cada hogar, de cada familia, fuera obediente a la instrucción, a la palabra dada por Dios. Y esa instrucción era que ellos debían matar un cordero. Ese cordero debía ser sin tachas, perfecto, y debían tomar toda esa sangre, no derramar ninguna gota, y colocarla en una vasija, y cada jefe de hogar debía tomar el hisopo con la sangre del cordero y luego marcar los 2 postes de su puerta y luego arriba el dintel. Y luego debía entrar a su casa y no salir más. Y eso era un acto de obediencia. Y el padre de familia que no lo hiciera, no había protección. Por eso que era tan importante. Todos podrían haberlo hecho, y si una familia lo hacía igual, pero más no seguía cada instrucción, eso no servía. Iba a venir la muerte sobre ellos. Y ahí es donde hoy día vamos a hablar de la importancia que tiene que ver la Pascua con lo que hoy vamos a aprender, que son las 5 confesiones. Porque hoy en día
nosotros debemos aprender que la confesión es sumamente importante. Jesús dijo que por nuestras palabras seríamos justificados o por nuestras palabras seríamos condenados. Por lo tanto, es tan importante lo que nosotros confesamos a través de nuestra lengua. Confesamos lo que vamos a vivir en el futuro. A través de nuestros decretos estamos confesando. Pero hoy, mi amor, quiero hacer un pequeño ejercicio para que todos los que están en sus hogares puedan entender y podamos entrar juntos a esta enseñanza de las 5 confesiones. En la antigüedad, la instrucción era que ellos debían tomar un pocillo y llenarlo con la sangre del cordero. Y luego que ellos lo tenían, debían tomar un hisopo. ¿Y qué era un hisopo? Un hisopo era una mata, era como una planta que sale en el Medio Oriente, que es como un musgo, lo podríamos decir hoy. Yo lo voy a reflejar en este algodón. Oye, ¿y eso? ¿Qué es eso? Esto es sangre. ¿Y qué representa? La sangre de Jesús. Representada en ese tiempo en la sangre de un cordero. Ese cordero era sin mancha, sin defecto, pero esto estaba dándonos una tipificación de lo que vendría a ser el sacrificio de Jesús. Mira, y qué importante lo que tú estás diciendo, porque la palabra de Dios a uno le da una dirección específica. A veces uno como que reacciona y toma la palabra de una manera incorrecta y la aplica también de una manera incorrecta. Supongamos que un jefe de hogar hubiese tomado esa misma sangre con la misma vasija, con el hisopo, ¿cierto? Pero hubiese dicho, no, mancho acá, tinto acá, o voy a salir a mirar, o me voy a quedar por fuera de mi casa. Por eso qué importante es que cuando hablamos del poder de la sangre y de las 5 confesiones, es una dirección específica. Nos da un modelo a seguir que no se puede alterar. Así es, porque, por ejemplo, algo que es importante, que para mí de verdad como que se abrió una visión mucho más amplia. Porque nuestro pastor Rafael hace un tiempo nos enseñó a orar en base a las 5 confesiones, pero también a los 7 derramamientos. ¿Te acuerdas cuando él vino a nuestra casa a aplicar la sangre de una manera referencial sobre el dintel de nuestra casa? Vino a ponernos bajo pacto, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno, y me hiciste olvidar. Entonces, lo que yo estaba diciendo, no podía entender porque se me confundían la sangre y la confesión. Pero cuando comencé a estudiar la diferencia de la confesión, y es lo que hoy día quiero, a través de un simple ejemplo, poder enseñarles. Esta es la sangre del cordero, que simboliza la sangre de Jesús. El recipiente y el hisopo. El hisopo es fundamental, porque el jefe de cada familia debía mojar el hisopo con la sangre del cordero y ungir la puerta de su casa. La puerta ¿cierto? Principal. Exactamente. Pero hoy ese hisopo, nosotros tenemos la sangre del cordero, y hoy esas casas son nuestras vidas. Es tu vida, es tu familia. Nosotros somos lo que necesitamos estar protegidos, somos nosotros, en nuestra familia, y todo lo que nos pertenece, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestras finanzas. Pero hoy día el hisopo ya no existe, no está. Pero, ¿qué es el hisopo hoy? Es nuestra confesión. El hisopo viene a ser hoy la confesión que nosotros vamos a aprender. Cuando nosotros confesamos, estamos haciendo ese ejercicio de llevar la sangre poderosa de Jesús al lugar que vamos a proteger. Es como activar. Exactamente, porque por ejemplo, solamente el recipiente solo, aunque esté la sangre de Jesús en este lugar, está ahí, pero no actúa. ¿Cuándo actúa? Cuando la iglesia de Dios se levanta y confiesa. O sea, podríamos decir que tu ejemplo viene a enseñarnos que la sangre de Jesús depositada en la vasija es como la herramienta principal, pero yo tengo que tomar esa sangre, quitarla de esa vasija y traerla a mí. Y el medio que se hace es a través de la confesión. El hisopo es nuestra confesión. Es por eso que es tan importante confesar, porque como decíamos,
las palabras son importantes, los decretos son importantes. Jesús recién mencionaba, dijo, por nuestras palabras seréis justificados o condenados. Y la confesión es la puerta de entrada. Y hoy vamos a aprender las 5 confesiones y vamos a comenzar por la primera confesión. ¿Por qué es tan importante que la aprendamos? Porque a través de estas 5 confesiones va a ser la manera como vamos a entrar a la oración. Sí, y la primera confesión habla acerca de la redención. Y vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa redimir? Significa volver a comprar. Nosotros estábamos en las manos mismas del diablo. Por el pecado caímos, ¿cierto?, bajo las garras del enemigo y éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de las ataduras. Y ahí llegó Jesús y Él nos volvió a comprar y nos compró con su preciosa sangre. La palabra dice, sabiendo que fuiste rescatado por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. O sea, el Señor pagó un alto precio que fue con su misma sangre para rescatarnos de la condición que nosotros teníamos. Y por eso es importante confesarlo, como tú decías, porque en el Salmo 107, en el verso 2, dice, díganlo los redimidos, díganlo, confiésenlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Esto significa que debemos declarar que por la sangre de Jesús, tú, yo, nosotros, Chile, amén, nuestra familia, es redimida de la esclavitud del pecado. Cristo nos redimió de la maldición, porque por el pecado habíamos quedado atrapados. Es como que estábamos en un mercado de esclavos y el Señor con su misma sangre pagó el precio de nuestra deuda, de nuestros pecados, y Él nos redimió. Por eso yo creo que cada persona en su casa hoy podría hacer un ejercicio junto con nosotros y podríamos decir, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo. Del poder del enemigo. Ahora yo te lo digo a ti, por la sangre de Jesús, tú has sido redimida del poder del enemigo. Amén. Ahora tú me lo dices a mí. Por la sangre de Jesús, tú has sido redimido del poder del enemigo. Amén. ¿Qué tal si se lo decimos a ellos? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Por la sangre de Jesús, ustedes han sido redimidos del poder del enemigo. No por el poder, del poder del enemigo. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor ahí donde usted está por esta poderosa primera confesión que habla acerca de la redención? Ya no más esclavos del pecado, ya no más esclavos de la maldición, sino que hemos sido redimidos del poder del enemigo. Amén. Una de las cosas y de las frases que me quedó muy grabada en la mente del doctor Derek Prince, que él dice, vencemos a Satanás solo cuando confesamos lo que la palabra dice de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Es por eso que es tan importante que usted lo repita. No es que el pastor quiera jugar con nosotros. Es para que se la aprendan. Sino que es para que confesemos. Sí. Porque en la confesión de la palabra, del poder de la sangre, está el poder. Y hoy quiero hablarles de la segunda confesión. Y la segunda confesión nos habla del perdón. ¿Y qué mejor ejemplo del perdón que David? David en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 7, dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este es un salmo
en donde David narra todo su sentimiento posterior a haber adulterado, haber cometido homicidio. Él se sentía un pecador y escribió este salmo. Una de las cosas que llamó mucho mi atención fue que David sabía dónde él iba a encontrar el perdón. Es por eso que David dijo, límpiame con hisopo. Volvió a tomar la representación de el Éxodo, capítulo 2. Exactamente. David estaba citando la Pascua. Purifícame con hisopo. Que recién acabamos de tomar, ese hisopo que era esa planta, David sabía que solamente vendría la purificación y el perdón de sus pecados a través del hisopo. Y recuerde que el hisopo es la confesión. La confesión. Cuando David clama a Dios, él logra encontrar el perdón de sus pecados. Y David sabía el lugar donde él podía encontrar el perdón. Y eso es uno de los beneficios que nosotros, su iglesia, los hijos de Dios tenemos. Tú sabes que cuando tú cometes una falta, tú sabes que cuando tú le has fallado a Dios, sabes cuál es el lugar de tu morada del perdón, donde podemos descansar de nuestras culpas, donde podemos descansar del peso de nuestras conciencias. Pero hoy en día existe más de la mitad de la humanidad que no conocen ese lugar del perdón y que ellos viven a diario con el precio de la culpa, de sus conciencias que los acusan diariamente, y vivir bajo esa condición de pecado y de sus cargas debe ser algo, como lo citaba David, algo doloroso, algo cruel, algo que él ya no podía soportar en su cuerpo. Pero más nosotros sabemos cuál es el lugar de nuestro reposo y sabemos que podemos ir confiadamente. ¿Y cómo vamos a ir? Solamente a través de la confesión. Que tú vayas a la presencia de Dios y que le digas, purifícame con hisopo, purifícame con esta confesión que voy a hacer. Perdona mis pecados por medio de la sangre de Jesús. Amén. David obtuvo el perdón. ¿Y cómo cambia la oración de David? Porque luego David en el Salmo 32 crea un salmo y el título de este salmo se llama La dicha del perdón. O sea, somos completamente bendecidos, somos completamente dichosos los que hemos recibido el perdón. Y David dice en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros sabemos que cuando hemos fallado podemos entrar libremente a la presencia de Dios y pedir ese perdón. ¿Cómo? A través de nuestra confesión. Es sumamente importante que hoy aprendamos algo, que cuando somos perdonados tenemos un doble beneficio. Número 1, el Señor perdona nuestros pecados, se lleva nuestras culpas, pero también una de las cosas importantes que hoy tú, como la iglesia de Dios, todos nosotros debemos saber es que son cancelados los argumentos. Amén. Y eso es poderoso. En el libro de Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 y 15 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Muchas veces el enemigo vendrá a tu vida y te dirá, ¿quién eres tú? Si tú tienes este y este pasado. Pero es súper importante que nosotros sepamos cómo contrarrestar la voz del enemigo. Es verdad, tuvimos un pasado, es verdad, fallamos y pecamos, pero la sangre de Jesús es aquella sangre que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Por eso que es tan importante que tú sepas que a través del perdón también nosotros obtenemos la cancelación de los argumentos que habían en nuestra contra. Todos los argumentos que habían por ese pecado, el Señor los cancela. Él lo hizo en la cruz del Calvario, porque hay un poder en esa confesión del perdón. Así que, ¿qué tal si hoy todos juntos confesamos?
por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, todos mis pecados, pero todos, todos, ok, todos mis pecados son perdonados. son perdonados. Y Dios me ve Y Dios me ve como si nunca antes hubiese pecado. hubiese, de verdad. Así es. O sea, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Amén, así es. Y damos gracias a Dios por eso, porque realmente es un privilegio que tenemos a través del poder de la sangre de Jesús, el perdón y remisión de nuestros pecados. Me parece muy importante que hoy la palabra esté como bajando al corazón de cada uno de nosotros, porque de verdad que si vamos uniendo las 5 confesiones y lo hacemos con autoridad, creyendo que tú y yo, y los que están en su casa, hemos vencido, esto va a ser una herramienta muy poderosa. Porque tú decías que el enemigo siempre comienza a trabajar nuestra mente con el pasado. Recordemos que una de las armas más letales que el enemigo tiene es la culpabilidad. Y quizás muchas veces muchas personas no quieren acercarse a Dios porque se sienten muy indignos. O sucios. O sucios. Es por eso que ahora viene la tercera confesión, que nos habla de la limpieza. La limpieza. Y mire, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Aquí algo que debemos entender es que la palabra también está en un presente continuo. Dice, andar en luz. O sea, sería nada que ver que quisiéramos que la sangre de Jesús surtiera efecto si anduviéramos en las tinieblas. No tendría razón de ser alguna. O sea, entendamos que el Señor pone su parte, pero también nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde a nosotros. Y dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es importante entender que tenemos que andar siempre en la luz. Vivir en la luz, ya que ahí la sangre de Jesús se activa, porque la sangre de Jesús no puede trabajar en las tinieblas. Por eso ahí está el secreto, siempre andar en la luz. ¿En la luz de qué? De su palabra. Así es, porque una de las cosas que estudiaba esta semana es que Dios nunca bendecirá las tinieblas. El poder de la sangre de Jesús nunca va a bendecir algo que esté en las tinieblas. Por eso que la confesión te saca de las tinieblas y luego la sangre de Jesús te limpia. Por eso que dice continuamente. Y una de las cosas importantes también que dice es que debemos andar día a día a través de su palabra. Y en la comunión. Exactamente. Por eso que Dios nos bendice, pero cuando estamos ahí bajo su protección y bajo su bendición. O sea, Dios nunca va a bendecir algo que esté en pecado. También me gustaría hacer referencia a lo que tú hablaste acerca de David. Lo que habla el Salmo 51, el verso 7, donde él le pide al Señor que lo purifique, ¿cierto? Con hisopo, dice, y seré limpio. Y de verdad que a mí me llama mucho la atención y que nosotros, los hijos de Dios, cuando logramos tener un conocimiento en la palabra, nosotros sabemos a dónde dirigirnos. Porque si uno se pone en el lugar de David, yo creo que esa oración la hizo, pero desde su lugar más íntimo de su corazón, del lugar más profundo, en su intimidad misma, lo entendió muy bien. Él entendió muy bien lo que representa esta confesión. Clamó en medio de ¿qué? De su desesperación. Y entendía que si el Señor lo limpiaba, él nunca más iba a tener que pensar siquiera en lo que él había hecho. Pero como tú decías, muchas veces las personas no saben dónde acudir. A veces las personas cuando están en un estado de desesperación, cientos de miles de personas viven esas situaciones
pero no saben dónde hallar paz, dónde hallar consuelo y están tan desesperadas que toman decisiones muy precipitadas y lamentablemente algunas incluso con finales horribles. Pero qué importante es entender que aunque hayamos cargado con pecados durísimos, no sé, pero cuando uno viene a Dios y cuando uno clama al Señor de una manera específica, el Señor viene, ¿cierto?, y nos limpia. Y volvemos a tener comunión con Él. Vivimos en comunión con Él. Y vivimos en comunión, pero también vivimos en la luz, así como Él está en luz. Tenemos comunión los unos con otros. Y ahí dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso, ¿qué tal si repetimos todos juntos y hacemos esta declaración de la tercera confesión y decimos, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, su Hijo, es importante, su Hijo, me limpia de todo pecado. me limpia de todo pecado. Por la sangre de Jesús, su Hijo, me limpia de todo pecado. Así es. Eso es trascendental. Yo de verdad que estoy sintiendo un alivio, estoy sintiendo que muchas personas también ahí en su casa de verdad que están entendiendo de manera efectiva la forma de poder declarar la palabra y que haga efecto sobre cada uno de sus vidas. Así es. Como el pastor César nos enseña, nos dice que por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Todo pecado. Así se la he enseñado yo a mi hija, y continuamente, y ella se acuerda y lo repite. Y vamos a la cuarta confesión. Así es, la cuarta confesión nos enseña la justificación. Y quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a leer el versículo 8 y 9. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Una de las cosas que aprendía, la palabra justificación significa declarar justo. Y lo vamos a poner en un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que nosotros hemos cometido un delito que merece la pena capital. ¿Sabes cuál es esa? La pena de muerte. Y el día en que nosotros vamos a ser sentenciados, nos llaman ante un tribunal de justicia y todos aquellos que van a dictaminar esa pena de muerte, que ya sabíamos por lo que habíamos hecho, se paran en ese lugar y nos dicen: tú eres justo, tú eres declarado culpable. Y eso significa... ¿Culpable o libre? Tú eres declarado libre, perdón. Así es, perdón. Tú eres declarado justo, tú eres declarado libre. Usted no es culpable, eso quería decir. Y eso es lo que nosotros vamos a experimentar cada vez que confesamos lo que la sangre de Jesús está haciendo por nosotros. Y la cuarta confesión nos habla de la justificación. Justificación es declarar justo a una persona, es exonerarlo de un delito, de una culpabilidad, de una sentencia. Es hacer lo que no pague, que pase por alto esa sentencia. Y eso fue lo que Jesús hizo. ¿Y por qué Jesús tenía y tiene todo el poder y la autoridad para declararnos justos a nosotros? Por algo muy importante, mi amor. Y es porque Jesús dio su sangre, por eso la palabra de Dios dice... que no se contaminó. Exactamente, claro. Fue una sangre que nunca cometió pecado. Jesús nunca tuvo un pasado del cual arrepentirse. Jesús nunca tuvo una sangre contaminada, sino que era una sangre sin pecado, una sangre sin contaminación. Por lo tanto, Él tenía y tiene todo el poder y toda la autoridad para justificarnos ante el tribunal de justicia.
Y una de las cosas que también nosotros debemos saber como su iglesia y como sus hijos es que nosotros nunca hubiésemos podido ser justificados por nuestra propia justicia. Porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 64, en el versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jamás un hombre y una mujer podrá ser declarado justo por su propia justicia, por su propia humanidad, por su propio concepto, su filosofía de vida, por sus creencias, nunca. Porque todos nosotros, cuando pecamos, nosotros nos convertimos, como dice el libro de Isaías, fuimos sucios en nuestra inmundicia, porque nuestras justicias eran como un trapo de inmundicia. Pero mira lo que dice, o sea, lo que produce, la justicia que produce la sangre de Jesús en nosotros. Está en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 10. Ay, me encanta. Dice: en gran manera me gozaré. Así es. En Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de, con un manto de justicia. O sea, la sangre preciosa de Jesús me hizo a mí justo, porque la sangre de Él nunca pecó, nunca se contaminó. Entonces me rodeará con un manto de alegría, de gozo, de celebración. Y eso es como cuando tú tienes frío y alguien trae una manta sobre ti y te cubre. ¿Qué sientes tú en el momento? Es como, ¡ay! Algo confortable. Confortable, sí. Es una sensación única. Y me encanta esa palabra porque dice que Él nos cubrió con una manta de justicia. Y tú tienes que saber que cuando tú confiesas cada día, porque cada día nosotros debemos hacer las 5 confesiones al momento de hacer nuestro devocional, al momento de tener nuestro tiempo con Dios, debemos declarar que por medio de la sangre de Jesús hemos sido justificados. ¿Y cómo lo diríamos en una confesión? Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Soy justificado. Soy justificado. Y Dios me ve como si nunca antes hubiese pecado. Yo creo que a todos les está gustando esta palabra, porque muchos viviendo en esclavitud, viviendo sin perdón, sintiendo que el Señor nos da la oportunidad de ser libres. Y además de eso, ahora el Señor dice: yo los justifico por mi justicia. Yo creo que es una obra extraordinaria las 5 confesiones. Y ahora yo sé que al momento de declarar la palabra, vamos a decir con mucha más eficacia: yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Y vamos a la 5ª confesión, que es la última, y es la santificación. Hebreos capítulo 13, verso 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esta confesión tiene mucho que ver con el carácter de Cristo en nosotros, porque el carácter de Cristo es la santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso es importante que nosotros procuremos vivir de acuerdo a como Jesús quiere que lo hagamos, que actuemos de acuerdo al carácter que Jesús tiene, que siempre tomemos las decisiones correctas. El Espíritu Santo, no se preocupe ahí, porque el Espíritu Santo, cuando uno hace algo indebido, algo incorrecto, a uno lo redarguye. Le dice: eso no es correcto, no actúes así, no hables así, porque es el mismo Espíritu Santo trabajando en nuestro interior. Y si lo hacemos de acuerdo a la confesión, decimos que por la sangre de Jesús somos santificados, apartados para Dios. O sea, ya no podemos actuar ni comportarnos como el mundo actúa, sino que tenemos que ponernos a vivir, a comportarnos de acuerdo a la santidad con la que el Señor nos ha apartado. Hoy yo les quiero decir que hay poder en la sangre de Jesús. Hoy les quiero decir que cuando tú declaras la palabra de manera correcta, tiene una fuerza impresionante. Amén. Tiene un poder extraordinario. Tus batallas no son
con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus familiares, con el gobierno. Nuestras batallas son espirituales. Y algo que hoy se tiene que revelar a la iglesia es que tanto tú y yo, nosotros, hemos vencido. Dios ha blindado a su iglesia con un poder extraordinario que es el poder de la sangre de Jesús. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel, cuando ellos hicieron el A, B y C tal cual como se les había señalado, sin alterar nada, sin alterar la palabra y hacerlo como el Señor lo ha establecido, viene un blindaje. Yo me imagino esa noche en Egipto debe haber sido una de las noches más escalofriantes. Fue una noche de una mortandad impresionante. Sin embargo, aquellos que supieron aplicar de manera correcta la sangre de Jesús estuvieron en una permanente protección. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer contigo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere hacer con Chile. El Señor quiere poner un manto de protección para que esa sangre bendita que ha sido derramada surta el efecto para el cual fue diseñada. El mayor acto de amor fue en la cruz. Y esa sangre preciosa es la que hoy nos ha blindado a nosotros, te blinda a ti, para que podamos ponerla en acción. Mi amor, me gustaría que tú hoy pudieras hacer una oración donde cada persona ahí en su casa hoy pueda decir: a partir de hoy yo tomo esta sangre, tomo estas herramientas, y a partir de hoy las 5 confesiones irán conmigo donde yo vaya. Bueno, y allí donde tú estás, juntos vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Si tú estás con tu familia, toma la mano de tu familia y vamos a orar confesando lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos llevas día a día a que esas vendas caigan de nuestros ojos y que podamos, Señor, en profundidad conocer las armas que tú nos has dejado para estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos, Señor, difíciles quizás, complejos, mas la iglesia es un tiempo cuando debemos levantarnos con un mayor nivel de autoridad, creyendo y confesando lo que la poderosa sangre de Jesús ha hecho por nosotros, y no solo por nosotros, sino que por toda nuestra familia y por toda nuestra iglesia y por toda nuestra nación y todos los bienes que el Señor nos ha dado. Padre, hoy te damos gracias y hacemos ese compromiso que día a día vamos a orar confesando la sangre poderosa de Jesús, haciendo estas 5 confesiones: la redención, el perdón, la limpieza, la justificación y la santificación. Te damos gracias, Jesús, porque tú fuiste el Cordero inmolado que padeció fuera de la puerta en el Éxodo, en la cruz del Calvario. Y esa sangre poderosa hoy está para tu iglesia, para levantarnos con poder y autoridad. Por eso, Señor, vamos a orar con ese poder. Y sabemos que vamos a salir revestidos de tu gloria, de tu autoridad. Y te damos muchas gracias por el poder de tu sangre y por revelarla a nosotros, a nuestras vidas y hoy a cada familia que está en sus hogares. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y también queremos hacer una última oración, pero muy importante. Yo sé que hay muchas personas que hoy se han conectado por primera vez a nuestra transmisión. Y sé que hoy esta palabra ha sido especialmente diseñada para ti. Hoy el Señor ha querido llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Y ahí donde tú estás, me gustaría que hoy tú me pudieras acompañar en una oración. Yo creo que hoy es el día preciso para que hoy tú te puedas encontrar con Jesús. Es muy simple, solo tienes que hacer una oración. Y así como hoy en la enseñanza hablamos del poder de la confesión, hoy, ahí donde tú estás, tú también puedes confesar hoy al Señor para que Él pueda entrar sobre tu corazón. Te animo y yo te voy a guiar en esta oración. Cierra tus ojos conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón
como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Señor, hoy yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te doy gracias porque a partir de hoy tengo el regalo más precioso, que es la salvación. Hoy te abro mi corazón para que entres en él, para que vivas en él, para que tú también me puedas cambiar. Señor, hoy te doy gracias por la oportunidad que tú me das de conocerte. Señor, que en el día a día tú vayas hablando a mi corazón y me vayas enseñando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar que hoy puedas también disfrutar del siguiente video. Bienvenidos. 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 ¡Bienvenidos! Hola, si hoy te has conectado con nosotros por primera vez, quiero agradecerte por estar aquí y recordarte que hoy eres nuestro invitado especial y te damos una cariñosa bienvenida a nuestra iglesia. Mi nombre es Marina. Un día, al igual que tú, con gran emoción le di mi corazón a Jesús y sé lo especial que es esta decisión. Por eso, tenemos el deseo de conocerte y acompañarte para que puedas aprender de Jesús de una manera personal. Además, queremos orar por ti, orar por alguna petición que tengas, por tu familia, tu trabajo, tu salud o lo que necesites. Para eso, déjanos tus datos de contacto, no te tardará más de 1 minuto. Aquí abajo encontrarás las opciones para entregarlos. Bienvenido a una nueva vida junto a Jesús. Y ya hemos llegado al final de nuestra reunión. Esperamos toda una semana para poder conectarnos y ya Dios nos habló a cada uno de nosotros. Les enviamos un caluroso abrazo. Estamos orando por cada uno de nuestros discípulos, por sus familias, por ustedes. Recuerden que no están solos y recuerden que cada semana nos volvemos a conectar en nuestra reunión online, ahora como MCI Constitución. Mi amor, no sé, ¿te vas a despedir? Sí, también animarles que en la semana también puedan ser parte de las células. Estamos viendo también la gloria de Dios ahí en la célula, que conéctate a ellas para que puedas también ser edificado a través de la palabra. Un abrazo grande, los esperamos el próximo domingo para continuar con esta maravillosa serie. Hemos vencido. Vencido. Un Amén. abrazo y que Dios les bendiga.